En cuanto a los trastornos relacionados con los traumas y factores de estrés, el hecho de que se implique una exposición a estos factores podría llegar a desencadenar malestar gravemente asociado con estos eventos y que pueden llegar a causar un grave malestar en la persona. De hecho, cuando nos referimos a factor de estrés, estamos hablando de aquellos eventos que afecten tanto el área comportamental, emocional, cognitiva o fisiológica de una persona en su estado normal. Así como también cuando hablamos de un factor traumático, estamos hablando de aquel acontecimiento que dañe gravemente la integridad física y psicológica de una persona. De hecho, existen diversos tipos de trastornos relacionados con esos factores, como el de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de adaptación, el trastorno de relación social desinhibida y el trastorno de apego reactivo. En cuanto a las causas de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, se tiene que los eventos más frecuentes que suelen presentarse para el desarrollo de este trastorno vendrían siendo la exposición al combate, la violencia sexual, la agresión física, el maltrato físico durante la infancia, los accidentes, ser amenazado con un arma, entre muchos otros. Pero algunos médicos no están muy seguros de por qué ciertas personas suelen desarrollar este trastorno. Sin embargo, esto puede deberse como causa de una combinación compleja de ya sea por riesgos de hereditarios por parte de los familiares o hereditarios de la personalidad, así como eventos estresantes y la regulación anormal del cerebro en parte de las sustancias químicas y hormonas que son liberadas en respuesta al estrés. En cuanto a la epidemiología de los trastornos de estrés y de traumas, entendemos que en cuanto a la prevalencia en la población estudiada de Estados Unidos, en adultos, esta suele ser de 3.5%, mientras que en otros lugares como lo es en Asia, Europa, África y América Latina, oscila entre los 0.5 y 1%. Esto es más que nada debido a ciertas profesiones como militares, bomberos y cualquier otra profesión que esté expuesta a eventos traumáticos que se generan más que nada en Estados Unidos. Por otra parte, otro tipo de los trastornos podría ser el trastorno de adaptación, en cuyo caso en aquellas poblaciones que son estudiadas por medio de métodos de evaluación oscila entre el 5 a 20%, mientras que en cuanto a lo que respecta a la clínica hospitalaria, este suele ser de hecho bastante común, oscilando hasta incluso al 50%. En cuanto a los criterios diagnósticos de los eventos estresantes o traumáticos, entendemos que esto puede llegar a tardar incluso meses o años después del evento traumático y esto puede llegar a deberse a una amnesia disociativa, en la cual puede llegar a desencadenarse luego los síntomas después de ciertas causas que pueden llegar a ser bastante variables. Por otra parte, tenemos grupos de síntomas bueno, debido a las comorbilidades que suelen presentarse, esto puede llegar a dificultar el tratamiento. Sin embargo, estos grupos son la reexperimentación de acontecimiento traumático, así como los pensamientos y estados de ánimo, sentimientos negativos, el aumento de la reactividad estado de hiperalerta y la evitación. El tratamiento de estos trastornos es imprescindible describir algunos objetivos que tiene y es el poder mejorar la calidad de vida del paciente, así como disminuir el deterioro funcional, y también es importante prevenir las recaídas, así como la disminución de los síntomas. De hecho, es importante ofrecerles a estos pacientes tanto psicoterapia como el tratamiento farmacológico y psicoeducación, tanto para ellos como para los familiares que pudieron también llegar a presentar traumas. Es importante tener en cuenta que el tratamiento psicológico puede llegar a ser bastante menos efectivo que la terapia farmacológica, ya que esto se ha señalado en diferentes estudios, incluso metaanálisis. Sin embargo, se recomienda a los pacientes que también puedan llegar a tomar este tipo de terapias debido a algunos trastornos comórbidos que se suelen presentar.
Entre las más eficaces o que se suelen usar para estos tipos de trastornos son la terapia cognitivo-conductual, la terapia cognitiva, la terapia de exposición prolongada y la terapia de desensibilización y reprocesamiento. En cuanto a la terapia farmacológica, de hecho el 70% de los pacientes suele presentar una mejoría marcada o moderada. Es por esto que es necesario el uso de medicamentos en estos tipos de trastornos. El más eficaz sería el inhibidor de recaptación de serotonina. Sin embargo, también se pueden llegar a usar antidepresivos, anticonvulsionantes, antipsicóticos y adrenérgicos. En cuanto al pronóstico, existen algunos factores que pueden llegar a tener una influencia en este, como lo sería el inicio rápido de los síntomas, la corta duración de los síntomas, un buen nivel de funcionamiento premórbido, una buena red de apoyo social, el no ser niño o anciano, ya que estos suelen ser más susceptibles a presentar traumas, más síntomas sobre eventos traumáticos, y la ausencia de otros trastornos psiquiátricos o médicos. Los trastornos disociativos, por otra parte, son, en primer lugar hay que tomar en cuenta que muchas personas suelen sentirse desintegradas de sí mismas en ciertas ocasiones, y esto es de manera leve, como por ejemplo que una persona esté conduciendo hacia algún lugar en específico y después olvide el viaje en sí, pero esto puede pasar por la falta de atención, ya que suelen estar pensando en otros asuntos. Sin embargo, una persona que presenta trastornos disociativos pueden olvidar por completo actividades que que tarden minutos, horas o incluso mucho más tiempo. Se pueden llegar a sentir desconectados del mundo, así como despersonalizados, es decir, de su conciencia, cuerpo, percepciones y muchas otras. Las personas que sufren, de hecho, estrés postraumático o cualquier otro de esos trastornos también pueden presentar síntomas del trastorno disociativo, como son los flashbacks, la amnesia, incluso es frecuente también que se despersonalicen. Entre la clasificación del DSM-5 podemos encontrar los trastornos de identidad disociativo, la amnesia disociativa y el trastorno de despersonalización. En cuanto a las causas, los trastornos disociativos suelen manifestarse como una manera de poder afrontar los traumas. De hecho, es bastante común en niños que han sido maltratados durante su infancia, de cualquier manera, ya sea emocional o psicológica o sexual. Y es por esto que es más fácil para los niños que los adultos poder despegarse de sí mismos y ver el trauma como si esto le estuviese ocurriendo a otra persona. Sin embargo, también el estrés de la guerra o de catástrofes naturales pueden llegar a desencadenar este tipo de trastornos. De hecho, también se suelen presentar en personas con un conflicto interno tan insoportable que la mente se obliga a alejar del pensamiento consciente la información y los sentimientos inconcebibles o inaceptables. En cuanto a la epidemiología, se estima que entre el 2 al 3% de la población general suele presentar estos trastornos disociativos. Sin embargo, hay estudios que apuntan a un 10%. Las probabilidades, de hecho, de que se den estas evidencias con un evento traumático son muy altas, incluso cercanos a un 70% de los casos, aunque lo normal es que esto dure como mucho unas semanas, y es por esto que hay que tener en cuenta que los trastornos disociativos no necesariamente tienen que durar durante toda la vida. Esto puede llegar a desencadenarse, los síntomas en determinados momentos. Por otra parte, se ha descubierto evidencias empíricas de que en la población general, como en las diferentes muestras clínicas, los síntomas disociativos se distribuyen de forma igualitaria entre hombres y mujeres en una población general y por ende entre los factores de riesgo asociados o acontecimientos. Sin embargo, es normal que en cuanto a la explicación de esto es que en el contexto sociocultural las mujeres suelen estar más presentes en el área sanitaria que los hombres. Esto se encuentra más que nada en el sistema legal. En primer lugar, los criterios diagnósticos de estos trastornos disociativos son múltiples, y de hecho el diagnóstico suele más que nada evaluar la evolución de los síntomas y descartar cualquier otra afección médica.
De hecho, cuando para la elaboración del diagnóstico y la evaluación se suele remitir más que nada a un profesional de la salud mental. Estos trastornos, por otra parte, en cuanto a la amnesia disociativa, puede llegar a tener más que nada la incapacidad para recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza estresante o traumática, que no es congruente con el olvido ordinario, como lo mencioné anteriormente, que más que nada suele deberse por, por falta de atención a las cosas, así como los síntomas que causan malestar significativo, la disfunción en áreas importantes de funcionamiento, y no es resultado de efectos fisiológicos directos de alguna sustancia o de alguna condición médica. Por otra parte, también tenemos el trastorno de identidad disociativo, que es la disrupción que se caracteriza por dos o más estados distintos de la personalidad. La disrupción, de hecho, en la identidad incluye una serie de discontinuidad en el sentido de la identidad y pertenencia, acompañado por alteraciones en el afecto, la conducta, la conciencia, la memoria, entre otras funciones mentales. Vacíos recurrentes al recordar los eventos cotidianos, la información personal importante y eventos traumáticos que eso pueden llegar a ser inconscientes debido al olvido usual. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo y la alteración no es una parte normal de prácticas culturales o religiosas. En cuanto al trastorno de despersonalización, existen experiencias recurrentes de estar separado como si fuese un observador externo. Intacta también ocasiona malestar significativo como en cualquier otro trastorno y no ocurre durante el curso de otro trastorno mental como la esquizofrenia, el trastorno de pánico, estrés agudo u otro trastorno disociativo, y no se debe a efectos fisiológicos de una sustancia o condición médica. En cuanto al tratamiento de los trastornos disociativos, encontramos la psicoterapia y los medicamentos, pero esto también puede llegar a variar según el tipo de trastorno disociativo. En general, estos suelen ser los más indicados. En cuanto a la psicoterapia, esta es la que más suele indicarse para los trastornos disociativos, y es que el terapeuta trata de buscar, poder entender la causa, así como buscar otras formas de poder afrontar el estrés. La prioridad de esta es poder mantener a salvo y garantizar la seguridad del paciente. Por otra parte, tenemos los medicamentos. De hecho, se suele recetar más que nada antidepresivos, antipsicóticos o también medicamentos para la ansiedad debido a algunos síntomas que se suele llegar a presentar, y de esta manera poder reducirlos y hacer que la terapia pueda llegar a ser más efectiva. Respecto al pronóstico, generalmente hay una mejora cuando se interviene o se tiene un buen tratamiento. Sin embargo, esto puede llegar a alcanzarse en un tiempo indefinido. Además, otros pacientes pueden llegar a presentar trastornos mucho más graves, como trastornos del tipo afectivo, de la personalidad, abuso de drogas y trastornos alimentarios, lo que puede llevar a un mal pronóstico. Sin embargo, esto no quiere decir que el paciente no pueda llegar a ser funcional a largo plazo, ya que incluso con un mal pronóstico mejora lo suficiente con la terapia para poder sobrellevar el trastorno y comenzar a dar pasos hacia un mejor porvenir. Los trastornos de síntomas somáticos y relacionados son aquellos que se expresan, se llegan a presentar por medio de síntomas de exagerada y extrema ansiedad. Esto debido a fenómenos mentales. Es por esto que los síntomas, los trastornos que suelen estar relacionados con esto, que es el trastorno de somatización, el trastorno somatomorfo no diferenciado, la hipocondriasis, que tienen esta característica de que los fenómenos mentales son expresados por medio de síntomas físicos. De hecho, puede llegar a ser tan discapacitante que la persona puede llegar a tener pensamientos y emociones, comportamientos tan intensos que siente que no pueden culminar con las actividades diarias de su vida. En lo que respecta a la etiología, esta no tiene una causa determinada, pero puede verse influenciada por los siguientes factores, como lo serían los genéticos y biológicos, que pueden llegar a generar mayor sensibilidad al dolor, así como la influencia familiar, que puede ser tanto genética como ambiental o incluso ambas. Los rasgos de negatividad en la personalidad, que puede llegar a afectar el cómo se identifica y perciben
los síntomas corporales, así como en la menor percepción de las emociones o problemas para procesarlas, y también puede llegar a ser una conducta aprendida. Es bastante importante también señalar la relación que tiene el trauma psíquico con la somatización, puesto que es bastante relevante, ya que incluso tanto a nivel nacional como internacional es bastante obvio que en cuanto a la población, este trastorno de somatización suele ser más, puede repercutir más en las poblaciones consultantes que en el universo en general. Y es que señalan estudios que entre el 38 y 60% de los pacientes informan que los síntomas no deben ser informan de síntomas que no deben ser ligados a otras afecciones médicas. Y según muestras comunitarias, los síntomas somáticos funcionales afectan entre el 10 al 30% de los niños ya adolescentes en los Estados Unidos. En cuanto a los criterios diagnósticos, esos pueden llegar a variar un poco en cuanto a los tipos de trastornos. Sin embargo, generalizando estos síntomas o criterios para el diagnóstico de esos trastornos es que se tiene que presentar síntomas somáticos como el dolor o la fatiga, que pueden llegar a ser un problema para poder llevar a cabo ciertas actividades de la vida diaria o interrumpir la funcionalidad de la persona. Por otra parte, también es importante señalar los pensamientos excesivos que se tienen acerca de estos síntomas o la preocupación, un nivel alto de ansiedad que puede repercutir también en la salud de la persona, así como también gastar tiempo y energía pensando en ello. Por otra parte, se tiene estos síntomas por lo general durante más de 6 meses, a partir de que los síntomas pueden variar. El tratamiento es importante tener en cuenta tanto la psicoterapia como los medicamentos, y es que cuando hablamos de psicoterapia es importante incluir la importancia de hablarle al paciente acerca de la relación entre los trastornos psiquiátricos y las somatizaciones, para poder de esta manera aliviar los síntomas corporales por medio del trato hacia la causa mental que puede estar provocándolos. Entre estos sería el poder reducir la preocupación y buscar otros métodos para reducir el estrés, así como hacer que también mejorar la funcionalidad cotidiana, tanto en en áreas personales, sociales y laborales. En cuanto a los medicamentos, es indispensable tener en cuenta que se pueden recetar, ¿sí?, antidepresivos, que pueden ayudar a reducir síntomas relacionados con el dolor y la depresión. Por otra parte, también hay trastornos psiquiátricos que se asocian con las somatizaciones, más que nada son la depresión y la ansiedad, y responden satisfactoriamente al tratamiento farmacológico. Sin embargo, esto hay que realizarlo en conjunto con el paciente para que éste pueda llegar a un acuerdo con el especialista, y sin embargo no es recomendable si éste se puede llegar a mostrar escéptico o pesimista al respecto. En cuanto al pronóstico, es indispensable que los objetivos sean encaminados a buscar una mejor calidad de vida, así como también una buena relación terapéutica entre el paciente y el especialista, para que de esta manera el tratamiento y la intervención de estos trastornos puedan llevar un buen camino para que pueda tener un buen pronóstico. De esta forma se conseguirá una disminución de las pruebas diagnósticas y la medicación, las derivaciones a asistencias especializadas con la iatrogenia consiguiente. Muchas gracias.